pues 19 kilómetros de superficie de este segundo anillo periférico. Es el primer segmento y bueno, vamos por más segmentos, así que mucho ánimo y por eso siempre decimos que hoy Michoacán es mejor. Gracias. Agárrense de los brazos, por favor. Calidad de vida en la capital michoacana, el segundo anillo periférico. De los segmentos que conformarán este ambicioso proyecto de 87.8 kilómetros, el primero ya muestra avances visibles. Dale, güey. Prestará un servicio a municipios, a comunidades, por ejemplo, en el segmento 13 Ramos, Por eso siempre decimos que hoy Michoacán es mejor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en este programa de Regla de Tres, Tres en Punto. En esta ocasión, pues para hablar temas fundamentalmente ambientales que se relacionan con la capital de Michoacán, Morelia. Y bueno, tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto tener aquí, Moctezuma Madrigal. Y bueno, estamos como cada lunes, Raúl López Telles, Beatriz Rojas y Patricia Monreal. Pues bueno, Moctezuma forma parte de un movimiento que pues ya tiene rato dando bastante lata con temas ambientales, visibilizando, dando lucha legal en torno a la defensa del medio ambiente, en el caso de Morelia, incluso, bueno, pues más allá, ¿no? Yo creo que la labor de ellos no se circunscribe a la capital del estado. El movimiento de la Loma, pues tuvo una lucha, un arranque, una presentación muy importante en Morelia cuando se le denominaba megatúnel. El megatúnel de Chavo López. De Chavo López. Y bueno, y a partir de ahí, pues va a venir dando un montón de batallas que ahorita vamos a platicar y que pues, traemos a cuento con el tema de la obra del segundo anillo periférico que está construyendo gobierno del estado con pues el apoyo, la complacencia del Ayuntamiento de Morelia dentro de este combo de obras multianuales de Alfredo Ramírez Bedoya que se están realizando en diferentes puntos del estado. Entonces, ese motivo es la invitación, Moctezuma, para saber de entrada, para arrancar pensando qué es lo que ustedes están valorando, observando, pues con esta obra que a mucha gente preocupa, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a los tres por invitarme, a ustedes por contemplar al movimiento para hablar de este importante tema. Nosotros, desde que iniciamos en el 2006, 2007, con la defensa de la Loma de Santa María, no solo contra la construcción de lo que nosotros denominamos megaproyectos, sino en la defensa de la zona hídrica más importante de la ciudad. O sea, si nosotros vemos Morelia así en una visión panorámica desde arriba, tenemos dos zonas que dotan el 80% del agua. Una es la Loma de Santa María, toda la cuenca hidrológica del río Chiquito, y la otra es el manantial de la Mincita. El manantial de la Mincita, por esta depredación que sufre por parte de la papelera y los fraccionamientos que se han ido estableciendo a sus linderos, pues ha ido abatiendo. Coapas hace un tiempo lanzó una estadística que le quedaban de 20 a 30 años de vida a ese manantial por la situación en la que vive. Entonces, si perdemos ese manantial que es, como su nombre lo dice, el corazón, que eso significa Mincita, pues nos queda solamente la Loma de Santa María como una zona de recarga hídrica. Víctor Hugo Garduño, que en paz descanse, un geólogo reconocido en esta ciudad y a nivel mundial, decía que si bien las fábricas de agua no existen,
porque el agua no se puede fabricar. Eso es lo más parecido, naturalmente hablando, a una fábrica de agua, porque ahí se capta el agua que va a los más de 80 pozos profundos que hay en Morelia, es decir, se capta y se infiltra y se va. Cada vez que abrimos el grifo de nuestra casa, viene de esa zona. Entonces, nosotros pensamos, la Loma de Santa María lo que vemos desde el Libramiento, y no. Para nosotros, la Loma de Santa María es toda la reserva natural que va hasta Pico Azul. Eso significa esa defensa, y pues ha sido amenazada fundamentalmente, si vamos hacia atrás, por la reforma agraria que acabó con los ejidos de Salinas de Gortari, y entonces a partir de ello permitió la privatización, y surgieron fraccionamientos como Altozano, que pagaban a peso el metro cuadrado a los ejidatarios, y que hoy están tasadas en dólares esos terrenos. Ay, qué parecido a las expropiaciones que están dándoles a la gente de San Nicolás. Es No idéntico. es parecido, porque aquello era neoliberal y esto es de primero los pobres. Es muy diferente. No somos iguales. En esencia es lo mismo, pero para esa expansión urbana, de hecho, si tú vas analizando cómo se va modificando los planes de desarrollo municipales, ves que en una temporalidad de menos de una década se modificaron 7 u 8 veces. ¿Y por qué pasa eso? Porque van dotando de más posibilidades de tierras urbanizables a los empresarios. Es decir, que es lo que nosotros describimos, que hay un cártel inmobiliario en la ciudad por eso. Es un capitalismo de amigos, pues, es lo que nosotros lo definimos. Es un capitalismo de cuates, de amiguetes, que se van haciendo del poder, y que no importa qué signo gobierne, porque tú puedes decir, son los del PAN, son los del PRI, son los de Morena. No. Esto es transversal, y no importa quién esté en el poder, esto sigue avanzando. Oye, Moctezuma, vamos a hablar en los otros fragmentos de esto que estás planteando del cártel y del agua. En el caso del segundo anillo, pareciera que ya no se va a poder correr para ningún lado. Es un cinturón de asfalto que rodea la ciudad, y uno se pregunta por dónde va a bajar el agua. Yo no sé si ustedes tienen valoración de afectación, de hasta qué punto. Y bueno, pues tenemos además particularidades en este segundo anillo, además del abuso a los propietarios, pues aspectos como el tema de las concesiones en algunos fragmentos, ¿no?, que se están previendo. Es que es exactamente igual. O sea, la película se repite, ¿no? Decía Marx que a veces como tragedia y a veces como farsa, y en este caso se está repitiendo. O sea, la historia que nosotros vivimos con el ramal Camelinas se repite con el periférico y con el proyecto que tú le pongas. Son empresarios que se vinculan a la obra pública para después apropiarse de la obra pública. Sean autopistas federales, sean anillos periféricos, sean presas, sean lo que sean. Construyo y aparte me apropio de ella, con dinero público, por supuesto. Entonces, esta visión del nuevo anillo periférico que no se necesita, como no se necesitaba un ramal Camelinas, y está ahí la obra llena de accidentes todos los días, como no se necesitaban las nuevas 2 presas que anunciaron flamentemente y que ahora ya se desistieron porque no tenían ningún sentido poner 2 presas en esa zona de la ciudad, porque lo único que buscaban era construir, decían ellos, el nuevo Valle de Bravo. Es decir, la visión nice del desarrollo urbano no busca resolver un problema, no busca invertir los recursos públicos que son escasos. O sea, tenemos una escasez de recursos públicos y tú tienes que pensar cómo los optimizas y en qué se necesita. Claro. Y deciden utilizarlo en esto, en obras superfluas, en obra pública para el moche, para el 10%, para la privatización del recurso público. Y lo que tú dices, o sea, lo que han anunciado en tu reportaje que planteaste, de que van a tener casetas, recuerdo que nosotros también lo planteamos en el ramal Camelinas, y que la presión social, porque no está bien que se privatice una obra pública. Entonces, por un tiempo lo han mantenido así, pero esa obra, vi que ayer Scop anunció que ya le pusieron 4G a lo largo de los 4 kilómetros del ramal Camelinas, es decir, es otra vez el uso de los recursos públicos para beneficio particular o privado. Entonces, lo que planteas en el periférico es esta visión de crecimiento descontrolado. Nosotros tenemos proyectado que si se construye esa obra, la ciudad va a crecer 3 veces más. Y Morelia es la tercera ciudad del país con más casas abandonadas, deshabitadas del país. Es decir, si tú tienes alrededor de 61,254 viviendas desocupadas en Morelia, entonces, ¿qué problema estás resolviendo? Con construcción de más y más casas. ¿A qué responde esto?
especulación inmobiliaria. Volvemos a lo del cártel inmobiliario, es decir, al uso, al lavado de dinero, a todas estas cosas que se van mezclando en esta economía ilegal, pues que se va construyendo al amparo del cobijo del poder. Entonces, el periférico busca eso, crecer la ciudad, tener más tierras disponibles para hacer usos de vivienda, agroexportación. Todo el tema de berries en Morelia ya está, y es un uso intensivo de agua y de contaminantes, de pesticidas. De hecho, las grandes empresas productoras de berries no te compran la tierra, porque ellos saben que esa tierra es inútil al paso de un tiempo. O sea, está tan contaminada que no te sirve para nada. Entonces dicen, te la rento 10 años y después me voy. Y entonces eso ya está aquí, uso intensivo de agua, uso intensivo de pesticidas. Y también lo que acaban de anunciar, que es como especie de clúster industrial que quieren hacer hacia la zona de Tarímbaro, toda esa zona de allá. Pues es esto, es otra vez el uso de la tierra en temas especulativos. O sea, hacer galpones, hacer grandes bodegas. ¿Para qué? Pues para ofrecer trabajos de miseria, que es lo que se sigue ofertando a la sociedad. Y los grandes temas como salud, educación, seguridad, pues no son resueltos. El tema del agua. Entonces, esa es la gran oferta que ha tenido esta administración y pues se corona con esto. Nosotros te decíamos, si lo que buscan resolver es el tema de movilidad, no se resuelve con una autopista nueva, que es lo que realmente es este proyecto de anillo periférico. Se resuelve con un metrobús que nosotros hemos planteado desde 2007, que esa es la solución a esta ciudad de movilidad. Buenas líneas de transporte público, no público concesionado, sino público, que es el Estado el responsable y que él no concesione ese servicio a un tercero, sino que sea el Estado el que se responsabilice de un servicio que usamos miles de personas todos los días. Entonces, ese es el origen del problema. Como no quieren resolver los problemas de fondo, pues hacen obras de relumblón, que buscan, insistimos, el nuevo plan de desarrollo urbano, que nosotros tenemos un amparo, una concesión definitiva desde hace un año casi. Y ellos siguen autorizando fraccionamientos. Recientemente uno que se llama Helipuerto y otro Las Palomas, lo autorizaron en la zona que nosotros tenemos una suspensión definitiva. Interpusimos ya observaciones hace una semana contra estos fraccionamientos, pero ellos siguen avanzando. De hecho, bueno, ahorita en el siguiente bloque pues nos mostrará cómo esta obra toca puntos estratégicos de interés para este cartel inmobiliario. Vamos a hacer una pausa para seguir platicando en el siguiente bloque sobre este tema. No se vaya. Pues 19 kilómetros de superficie de este segundo anillo periférico, es el primer segmento y bueno, vamos por más segmentos, así que mucho ánimo y por eso siempre decimos que hoy Michoacán es mejor. Gracias. Atención, por favor. Agárrense de los brazos, por favor. Unidad de vida en la capital michoacana, el segundo anillo periférico. De los segmentos que conformarán este ambicioso proyecto de 87.8 kilómetros, el primero ya muestra avances visibles. Dale, ven. Prestará un servicio a municipios, a comunidades, por ejemplo, en el segmento 3 se encuentra Por eso siempre decimos que hoy Michoacán es mejor. Gracias. Seguimos aquí en 3 en Punto con nuestro invitado especial, Moctezuma Madrigal. Estábamos hablando antes del corte de este tema en el que me gustaría a mí abundar para entenderlo un poco mejor, del cártel inmobiliario que denuncia este movimiento de defensa de la Loma que hay en la ciudad de Morelia. Ya hemos escuchado algunos de nosotros que hay señalamientos de fraccionamientos que se construyen sin los permisos adecuados,
de que no hay un trazo que esté pensando en que a la larga no va a haber agua en esta zona. Se hablaba de esto cuando empezó a crecer toda la mancha urbana ahí por salida Quiroga, que decían que en el futuro no iba a haber agua suficiente, y ya se están viendo estos problemas. Bueno, tenemos también Villas del Pedregal, que ya es casi una tenencia en sí misma. Y pues parece que no solo no se resuelve, sino que sigue creciendo, ¿no? Lo que nos platicabas antes del corte, ¿nos podrías platicar un poco más de cómo está, de quién es el negocio? ¿Es del ayuntamiento, es del gobierno estatal o están todos ahí? Insistía, es algo transversal que ocupa a empresarios locales, empresarios nacionales y gobiernos que van pasando, ¿no? Nosotros teníamos esta intuición de que existía una especie de cártel, de que como siempre los mismos salían favorecidos, y lo pudimos documentar en la última ampliación de Altozano. Intentaron meter maquinaria y la gente nos dijo, oiga, están metiendo máquinas ahí en el bosque. Entonces metimos una denuncia ante Profepa y pues resulta que no tenían permiso. Y entonces va Profepa, les pone los sellos de clausura y todo esto. Entonces, a partir de eso, iniciamos una denuncia formal en Profepa por daño ambiental de Altozano. Y entonces ya Profepa dijo, no tienen manifestación de impacto ambiental, que es el primer requisito cuando tú quieres construir una zona forestal. Entonces, ahí te das cuenta que esta gente, como el ramal Camelinas, o sea, lo construyen, y si alguien se entera, pues ya veré si consigo los permisos. Y si no se enteran, yo avanzo porque no hay autoridad que fiscalice, porque se hacen de ojos ciegos, ¿no? Entonces, la Profepa dijo, te condenamos a que siembres los árboles que tiraste en alguna zona que tú quieras de la ciudad. Pero ya no hay. Y saca tus permisos. O sea, entonces ahora solicitaron la manifestación de impacto ambiental y pues se las concedieron. Y nosotros pues también nos amparamos ante esa manifestación de impacto ambiental y también se nos concedió la suspensión definitiva. Entonces, ¿qué te habla esto? Que violan la ley y que lo documentamos y que en todos modos avanzan. O sea, ¿qué te dice que la primera etapa, la segunda etapa y todos los fraccionamientos que están ahí en su momento tuvieron permisos? Claro. Nada. O sea, a partir de eso te das cuenta que hay una colusión de empresarios locales con el gobierno que sea el de Fausto, el de Wilfrido, el de Chavo, los múltiples de Alfonso, de Morón, quien esté. Es pues hacer la vista para otro lado y que avance el desarrollo, ¿no? O ya descarado, ¿no? Incluso con reserva de información, como el caso del segundo anillo, o de las obras multianuales. El periférico, nosotros nos pusieron una reserva de información. Y apenas nos notificaron, no sabemos qué información es la que viene ahí, pero nosotros impugnamos con el entonces IMAI, que no había reserva posible, que eso era información pública. Ellos argumentaban que para evitar la especulación. Y entonces... Sí, y en el periódico nos han sacado los decretos. Y el mapa. Pero mira, este es un mapa que les voy a pasar para evitar la especulación, porque a los movimientos no le dan la información, pero ellos la tienen publicada. Casualmente lo que está aquí, se los vamos a pasar para que se vea colores y bonito. Todas estas manchas son nuevos fraccionamientos que están autorizando. Y casualmente todos pasan a orillas del nuevo periférico. Pero no hay especulación. Pero no nos dan información a los movimientos para evitar la especulación, pero resulta que ellos ya tienen autorizados fraccionamiento. Y esta es lo que nosotros denominamos el área natural más grande de Morelia, junto con la del Río Grande, que es la zona protectora forestal vedada, decretada en el 36 por el general Cárdenas. Ojalá que todos los morelianos pudieran leer ese decreto, el primer párrafo que dice, esto es prioritario para las personas de Morelia porque de aquí depende su agua, cuando decreta esta área natural protegida en el 36. Entonces, cuando nos demos cuenta de la importancia de esta zona y cómo la van a partir en dos con el nuevo periférico, justamente en medio, estas líneas que se ven aquí son todos los afluentes, ríos de la zona. Quien vaya a caminar a esa zona los va a ver, sobre todo en esta época, pues los van a partir. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que pasó ahora con el ramal Camelinas, ¿no? Que se vuelve una cascada de repente en ciertas épocas del año porque por ahí baja el agua. Entonces, esto es lo que está realmente de fondo con estas obras. Y yo creo que ahí hay que destacar también que este tipo de proyectos, desde el megapuente, desde el ramal Camelinas, hasta ahora este segundo anillo periférico, pues carecen de
pues vaya, de una anuencia ciudadana, ¿no? No se les consultó, los presuntos foros que se hacen son demasiado cerrados y finalmente, pues manipulados, ¿no? A favor de las autoridades, y solamente se habla o se asume la bandera de que es una necesidad social cuando no lo es, ¿no? El desarrollo. El desarrollo, inclusive la visión de la academia, ¿no? Donde queda, ¿no? Digamos, más allá de los grupos ambientalistas como ustedes, ¿no? Que han hecho observaciones, pero definitivamente les ha valido, ¿no? Y le están quitando a la gente además sus lugares donde cultivan su comida. Claro, que es su medio de subsistencia. La pero frontera además, agrícola se reduce. Así Sí, que es por medio de la expropiación, ¿no? Que le llaman ellos, pero realmente es el expolio y es el robo. Oye, Sí, Moctezuma, pero podemos hablar dentro de este concepto de cártel inmobiliario, de grupos hegemónicos en la construcción ya aquí en Morelia. Sí, pues este grupo que construye el 40% de las viviendas en Morelia es uno de los concesionarios de esta obra, es decir, con aquello de no tener información privilegiada, pues si ellos construyen, saben por dónde van, y son los mayores constructores de vivienda de Morelia. Sí, ahí esta vinculación está, pero plasmada. Tú tan solo, como decía, sigue el rastro del dinero, ¿no? Decía Sherlock Holmes. Que tiene que ver con esto de todo el desarrollo de villas del Pedregal, que bueno, pues les acaban de arreglar muy bonito también dentro del proyecto del segundo anillo, todas estas conexiones, y que también tienen presencia política en la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso, donde se legisla para, pues para normar este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero no solo eso, o sea, sí, la gente puede decir, como un acto decorativo, ¿no? O sea, como si la periferia fuera menos si te la embellecen aparentemente, pero la gente sabe o sabemos pues cuáles son los verdaderos problemas, el problema del agua, el problema de acceso a los servicios, el problema de la movilidad, porque este periférico no te resuelve el problema de la movilidad. No te vas a salir hasta allá para moverte. O no vas a ir a agarrar una combi que le dé una vuelta al anillo para ir a donde vas. La combi va a ir siguiendo por el mismo lugar donde va ahora. O sea, no va a cambiar su ruta por el nuevo anillo periférico. Que es lo mismo el ramal Camelinas. Es para la movilidad. ¿Cuántas combis del transporte público bajan por el ramal Camelinas? Entonces, y se gastaron 1.300 millones de pesos en 4 kilómetros. Es la obra más cara del país. 1.300 millones de pesos en 4 kilómetros. Se dicen fácil, pero ahí está el dinero. Este también es un gráfico que les voy a pasar, que aquí se ve muy feito, pero se los voy a pasar. Esto lo van a ver en las zonas centrales, Morelia dentro del periférico, que hasta para los envíos te dicen dentro del periférico, te lo llevamos fuera ya, ¿no? Entonces lo mismo aquí va a ser. Dentro del periférico, pues están casi al 100% de servicios las personas que viven dentro del periférico. Fuera de él, ya todo se complica, o sea, casi alrededor del 80% de la población tiene dificultades de acceso al agua, dificultades de conexión, dificultades de transportarse, todo se complica. Ahora, si le ampliamos, que es esta línea que está acá afuera, que es el nuevo periférico, que esto, insistimos, triplica la mancha urbana de Morelia, ¿qué le están ofertando como calidad de vida a las personas que por necesidad? Porque no hay otra palabra, es por necesidad. O sea, una vivienda aquí me cuesta 3 millones de pesos, una vivienda acá me puede costar 600,000 pesos, 800,000, 1 millón. Pues voy a agarrar la que tenga un acceso. Pero eso no quiere decir que esto me resuelva un problema, te genera mayores problemas y se generan esto que le llaman casas dormitorio, ¿no? Donde la gente solamente va a dormir, y además no puede tener vida. Calidad es pésima, las obras que finalmente acaba triplicando el costo de que supuestamente te ofertan para ahorro, ¿no? Y que van a acabar abandonadas la mayor parte, ¿no? También. El dato que dábamos, más de 60,000 viviendas abandonadas. Pues bueno, vamos a seguir platicando con Moctezuma en el tercer bloque de este 3 en punto. Bueno, pues como pueden ver, temas pues serios, muy preocupantes, alarmantes, por lo que les invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos. Pues 19 kilómetros de superficie de este segundo anillo periférico, es el primer segmento, y bueno, vamos por más segmentos, así que mucho ánimo, y por eso siempre decimos que hoy Michoacán es mejor. Gracias. Atención, por favor. Agárrense de los brazos, por favor. Calidad de vida en la capital michoacana. El segundo anillo periférico. De los segmentos que conformarán este ambicioso proyecto de 87.8 kilómetros, el primero ya muestra avances visibles.
prestará un servicio a municipios, a comunidades, por ejemplo, en el segmento 3 se vamos a ubicar Por eso siempre decimos que hoy Michoacán es mejor. Gracias. Continuamos con este programa de 3 en punto, abordando la temática socioambiental que vive la capital del estado. Y bueno, Moctezuma Madrigal, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, aludió al inicio de este programa que precisamente había 2 zonas que dotaban del 80% del agua a la población moreliana, básicamente sus fuentes, el afluente del río Chiquito y de la Mincita. Ese riesgo, Moctezuma, ante este segundo anillo periférico, ¿en qué tanto por ciento, no sé si tengan ustedes un cálculo, disminuiría precisamente esta dotación de agua, sobre todo cuando ya es una realidad en las colonias del sur de Morelia? Ya no hay agua en algunas partes. Pues el cálculo es el 40%, Raúl. O sea, lo que va a pasar es que una vez que aparece una calle, aparecen las casas. O sea, esto es inevitable. Si ya están construyendo o ya están autorizadas estos fraccionamientos alrededor del periférico, cuando no hay periférico aún, cuando apenas se está proyectando, imagínate cuando esto aparezca aquí, pues esto se va a urbanizar automáticamente. Y lo que decía Garduño, la fábrica de agua, pues no va a existir, porque toda esta agua que se filtraba a los 80 pozos profundos, pues ahora se va a escurrir. Y si hoy se inunda toda la parte del bulevar, todas estas partes bajas de Morelia, pues esto se va a cuatruplicar, porque el agua que antes se filtraba, pues se va a escurrir y nos va a llegar abajo, y entonces estamos hablando de perder el 40% del agua. Ya no tenemos otra posibilidad de captación, perdemos la Mincita, perdemos esta zona y la ciudad de Morelia colapsa hídricamente. Estamos en la disputa contra, pues ya ni siquiera meto ahí algo la administración estatal, ¿no? Porque estaban otros antes y hacían lo mismo, o sea, contra unos empresarios voraces, porque esa es la palabra, unos empresarios voraces que se apropian de todo por el negocio, porque esos terrenos pues son baratos, y son baratos y bellos, porque es un bosque, porque la gente quiere vivir en el bosque aparentemente, y entonces tienen para ellos le dominan mayor ganancia, mayor plusvalía para ellos, con poco inversión, porque le compran ejidatarios a precio de risa. ¿Qué está pasando? Entonces, este es el riesgo que estamos corriendo, perder esta zona hídrica tan importante, e insisto, por una especulación. Nosotros le denominamos urbanización salvaje, ¿no? Esta urbanización que no pone al ser humano en el centro, sino que pone al negocio. Y lo que ha pasado en el norte de la ciudad, en las zonas periféricas de la ciudad, salida a Salamanca, ¿no? Pues se va a replicar hacia el sur, donde no ha crecido porque los movimientos ambientales han puesto resistencia, pero que poco a poco, porque decíamos hace rato el caso de Altozano, si no nos enteramos, ya estuviera la otra etapa de Altozano. Y así es. Y igual estos fraccionamientos, si nosotros no metemos observaciones a sus manifestaciones de impacto ambiental, igual estarían autorizados. Igual hay un cálculo, no sé si tengan un cálculo respecto a la pérdida de masa forestal en estos proyectos. Sí, ¿no? Este es el bosque más importante, Raúl. Como tal no tenemos la cantidad, ¿no? Pero esto es el último bosque de Morelia. Y no solo de Morelia, porque abarca otros municipios, pero esto ya es lo último que nos queda. Ya no hay más, voltea a la ciudad y no queda otra zona forestal. Y insistía hace rato, o sea, la risa, un depredador ambiental como Altozano tumba árboles para hacer unos caminos, y las sanciones, pues que lo siembre donde él quiera, pues a lo mejor allá por Charo, por Tarímbaro, dice aquí lo sembré en un predio que tengo allá acá, camping, ¿no? Sí, y no pasa nada, o sea, son ridículas las sanciones por los daños ambientales, todos los empresarios por eso siguen haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces nosotros invitamos a la ciudadanía, a las personas, pues que esta es una oportunidad única, ¿no? Un llamado único para conservar
La Morelia, yo no soy de aquí, yo llegué aquí hace 20 años a estudiar. Y Morelia era otra, hace 20 años, no imagino los que son de aquí, cuando eran pequeños, pues era otra Morelia. Sí, así es. Y entonces este es un último llamado a que dentro de 20 años no digamos, Morelia era otra cuando hace 40 años, Cuando ¿no? ya le estaban desgraciando. Entonces es ¿no? como un último llamado que nos hace la Madre Tierra, la naturaleza, para decirnos un alto, ¿no? Un alto a este modelo salvaje, depredador, que pone en el centro el dinero y no a la humanidad. Moctezuma, en el caso de Morelia, sentándonos, ¿existe algún, digamos, algún modelo o algún loco que haya construido con responsabilidad generando un modelo de sustentabilidad? ¿Hay? Nosotros hicimos ese esfuerzo porque precisamente siempre dicen, eso no, pero que sí, ¿no? Y nosotros hicimos unos foros que le llamamos la Morelia que queremos o la ciudad que queremos, ¿no? Y sí se puede, o sea, primero hay que dispersar los servicios, o sea, no puedes concentrar todo en el centro de la ciudad y que todo el tráfico fluya hacia acá. Construir ciudades, pues, amigables, ¿no? Que no estén centradas en estos anillos que se van haciendo y la periferia se va haciendo cada vez más pobre. Entonces, ¿qué estamos planteando? La dispersión, o sea, que sean como ciudades dentro de la ciudad. Eso es lo único que nos puede salvar. Y que tenga cerca todo. Como Ciudad Trabajos, de México, ¿no? sí, trabajos, que tenga cerca servicios, que tenga cerca servicios culturales, que tenga cerca temas ambientales, ejercitarte, todo lo que puedas necesitar para bien vivir, pues que lo tengas accesible, ¿no? Entonces es lo que nosotros hemos Y de planteado. aprovechamiento, por ejemplo, pienso en todo este tema, ¿no? Que ahora el agua, pues va a haber inundaciones, de aprovechamiento de ese tipo de cosas. ¿Tenemos modelos aquí en algún lado? Nosotros lo que hemos planteado ahí, por ejemplo, y fíjate que ahí no hemos tenido respuesta de la federación, porque a partir desde Coeco, antes de que nos expulsaran, por cierto, nos expulsaron de Coeco al movimiento de la Loma, imagínate, ya que queda ahí, y premiaron al presidente hace poco por ambientalista. Así está la ciudad, el país y el estado. Pero bueno, en Coeco nosotros propusimos una resolución. Coeco no había publicado una resolución hacía 4 años y se publicó cuando nosotros la planteamos como movimiento, nuestros compañeros que estaban ahí. Y la resolución es hacerlo, recategorizarlo como un área natural protegida y que a partir de esto recuperarlo. Porque lo que decía Raúl, ha habido pérdida de suelo forestal, no solo por los nuevos fraccionamientos, también por la falta de conservación, ¿no? Planes de conservación. Entonces es la urgencia. Esta es solo la cuenca hidrográfica del río Chiquito. Pero si tú contemplas la del río Grande, es como 7 veces más que la del río Chiquito. Sí, así es. Cuando hemos preguntado, y seguramente los que nos están viendo, ¿por qué Cuitzeo se está secando, ¿no? Era el lago más grande de México, era precioso cuando lo veíamos, y ahora ¿por qué está seco? Pues es que la respuesta está aquí. O sea, los dos grandes afluentes de Cuitzeo son la cuenca hidrográfica del río Grande y la del río Chiquito. Y las dos han sufrido golpes severos en cuanto a, en el caso de la del río Grande, pues la agroexportación. Toda se está concentrando en esa zona. Y en el caso del río Chiquito, pues los desarrollos urbanos. Entonces, ¿qué estamos planteando? Recuperar esas dos zonas como áreas naturales protegidas y establecer planes de conservación. Si esto no se hace, cuando en 15, 20 años nos digan, es que tenemos que hacer traer el agua de Pátzcuaro, traer el agua de Uruapan, como la Ciudad de México, que la llevan de Zitácuaro, ¿no? Sí. Entonces, eso va a ser un problema Y además entonces deja sin agua a los de allá. exacto. políticos, Sí. de otras. O sea, nosotros le mandamos agua a la Ciudad de México, como a Michoacán. Sí. El sistema Cutzamala, Cutzamala, ¿no? Entonces, ¿qué estamos planteando? Nos están llevando a un escenario así. Cuando la solución la tenemos en este momento aquí. La posibilidad de recuperar nuestras últimas 2 grandes reservas que vienen del 36, y o sea, si alguien puede ser cardenista, pues son las actuales autoridades en esencia, ¿no? Entonces, más que recuperar los proyectos neoliberales, que es esta visión de anillos concéntricos, pues que recuperen la visión del general Cárdenas en cuanto a ambientalismo, que ha sido el presidente más ambientalista porque ha decretado decenas de zonas protectoras forestales vedadas en todo el país, no solo en Michoacán. ¿Y ha habido alguna autoridad que se interese? Digo, ya después del general Cárdenas,
digamos ya en tiempos actuales, no sé si legislativa, municipal, de estado, alguien que diga, ay, sí es cierto, nos vamos a Que se quedar dé sin cuenta. nada. O sea, pues sí te lo pueden decir, sí son buena onda y sí nos caen bien estos muchachos, pero no. O sea, en términos de política pública, no. No. Claro. No, porque es un negocio, ¿no? O sea, puede más el bolsillo que el corazón. Claro. Están ahí metidos. Sí. Oye, y hablando precisamente del agua, se hablaba de una predicción de que de 20 a 30 años estaba las reservas hídricas disponibles. Obviamente que estas obras van a limitar un poco más este plazo, ¿no? Este plazo es sin estas obras, sin este crecimiento urbano. Y esto lo dio Loapas, insisto, en algún momento sobre la mincita. Que la mincita, pues como sociedad no sé cómo seguimos permitiendo que tengamos una papelera que está ahí chupando el agua de consumo humano, aunque ellos dicen que es reciclada, pero es que les crea otro, de consumo humano para una papelera. Que es enemigo de la 4T, por cierto, el dueño, ¿no? Claudio X González. Y ahí lo están tolerando, que siga chupando agua, ¿no? Bueno, entonces, sin estas obras, era esta proyección que hacía el OAPAS, y lo decían así sin que se les cayeran los anillos, ¿no? O sea, 20 años, o sea, tienes este alarmante diagnóstico, ¿qué hacemos para revertirlo, no? Pues no, pues ahí está. Pues pongan un segundo anillo. O tandear, decía Raúl en la previa, que por sus rumbos les llega 2 veces a la semana el agua. Sí. Si eres una familia, pues es imposible que te alcance. Claro. O sea, si vives solo, a lo mejor con otra persona, a lo mejor y te las con un buen tambo, ¿no? Pero no. Sí, pero si eres una familia, o sea, no tienes ni siquiera lo mínimo indispensable al día para vivir. Y ese es el debate de fondo en todo esto de las obras, de las megasobras del gobierno estatal, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en motines compartidos, ¿no? Entre autoridades y precisamente estas compañías, ¿no? Que se dedican a fraccionar. Pero, ¿qué hay de las leyes? ¿En qué sentido han avanzado o no han avanzado para contener realmente este tipo de fenómenos? Ha sido a la inversa. O sea, porque nosotros, por ejemplo, al principio decíamos, tú no puedes hacer, hablemos del ramal en su momento, el ramal Camerinos porque esta ley te lo impide, porque esto te lo impide, porque este decreto te lo impide. ¿Qué hacían? Derogar la ley, derogar el decreto, eliminar esto para quitarte elementos de defensa. Entonces, más bien se legisla la carta del desarrollador, más que de la ciudadanía. Y si bien pueden construir, por ejemplo, ahorita hicieron a nivel federal que un lugar que haya sido incendiado no podría ser fraccionado o usado, pero pues tú sigues viendo, o sea, la ladera de la Loma de Santa María, cada año la incendian y cada año se hace un incendio ahí y no pasa nada, ¿no? No hay quien la pague, no pasa nada y se sigue haciendo. Entonces sí, más que una progresividad, vamos perdiendo derechos. Por ejemplo, yo siempre pongo esto. Daniela de los Santos, cuando era legisladora local, en lugar teníamos que era por obligación que se nos consultara para las modificaciones de planes de desarrollo, todo esto, y ella lo cambió para que fuera opcional. Entonces, ¿me explico? O sea, y así han ido, porque nosotros íbamos a herramientas jurídicas para la defensa, como decía Pati, o sea, nosotros siempre hemos estado en la defensa jurídica, en la defensa pública, mediante conferencias de prensa, publicación de estudios, lo que vayamos haciendo, y en la organización ciudadana, social. Entonces, pues ellos se han dado cuenta que en lo jurídico pues, es muy efectiva la defensa y pues han ido eliminando lo que para ellos son trabas, los han ido acabando. Hace rato hablabas de la movilización de estos grupos de ambientalistas que han logrado contener en algunos puntos que se deterioren un poco más las condiciones. ¿Esa sería la salida en definitiva para contener este tipo de proyectos? Sí, cuando Calderón eliminó Luz y Fuerza de Centro, los del ESME acuñaron una frase que a mí se me hizo muy emblemática para los movimientos en sí. Decían, ¿son ellos o somos nosotros? Y entonces ponen esto en una disputa de 2 espacios, ¿no? Y entonces en esto ambiental es lo mismo, o sea, o somos nosotros, el 99% de la población que estamos viviendo las deficiencias de transporte público, inseguridad, falta de agua,
todos los problemas que tenemos, o son ellos que viven encerrados en cotos privados con todos los lujos, con todo el agua 24/7 y que siguen depredando la sociedad. Entonces, en este sentido, pues es esta dicotomía. Y lo único que ha detenido, por ejemplo, el ramal Cabelina, que platicabas hace rato, cuando empezaron, nosotros empezamos en 2006, 2004, que empezó el primer proyecto, estás hablando de casi 20 años, que ellos quisieron hacer entonces el megapuente, megatúnel, y los lográbamos detener, hasta que finalmente con el poder presidencial de Calderón, pues lograron hacer. Es decir, derrotamos a un alcalde, fueron con el gobernador, con entonces Godoy. Derrotamos a Godoy, pues ya subieron al presidente de la República, que yo recuerdo que vino a inaugurar allá a la parte de Amalia Solórzano y dijo, pues yo quisiera ya inaugurar que empezáramos toda la obra, pero hay unos greñudos, unos que no me dejan avanzar, el propio presidente de la República. Entonces, eso ha sido lo único que los ha detenido. O sea, un movimiento social que les ponga frente, porque si no ellos avanzan. No hay otra forma, no ha habido otra forma. No hay políticos ambientalistas, no hay nadie que lo que esté planteando el movimiento en defensa de la loma y otros movimientos, porque ahora ya han surgido muchos que eso es muy bueno, muy positivo. O sea, todos los compañeros que están defendiendo a los ejidatarios, que eso es muy importante por esta expropiación. Finalmente, aunque sea una defensa patrimonial, pues está sirviendo para una defensa ambiental. O sea, se está convertido en eso y eso es muy bueno porque todos vamos al mismo punto desde diferentes ópticas. O sea, a lo mejor yo pienso, por ejemplo, en Bosques Camelinos la gente sí decía, y es que esta obra se me va a afectar mi casa, pero después migraron a una visión de no solo es mi casa, o sea, es mi casa Morelia. Entonces igual estas personas seguramente migrarán a esta visión, no solo es mi terreno, o sea, es toda la ciudad. Y entonces podemos empezar a luchar por aquí para llegar allá. Entonces sí, solo con la lucha social, la lucha ambiental podemos revertir este proceso. Pues con este panorama ya nos despedimos, no está todo perdido si nos activamos, parece ser, pero tendría que ser más o menos rápido, porque el tiempo pues corre. Muchas gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y la página de Regla de Tres, por supuesto. Déjenos sus comentarios, dejen sus opiniones, nos pueden también sugerir temas. Estamos atentos a todo lo que nos tengan que decir. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes.